El miedo es una emoción primaria tan importante que tiene su propio género narrativo en todas las formas de arte que hemos concebido. Por supuesto, no pasó mucho tiempo para darnos la tarea de convertir el horror en una experiencia interactiva. Hoy celebramos lo que a nuestro parecer son los mejores juegos de horror del medio. Tenemos que admitirlo, en el número 10 haremos trampa, ya que técnicamente no es un juego completo. Pero en los últimos años no hemos estado tan asustados como cuando probamos el demo del título cancelado Silent Hills. Conocido simplemente por PT o Playable Teaser, el demo fue lanzado de forma silenciosa en la PSN del PS4, dando detalles falsos de sus desarrolladores y productora. El juego te coloca en un pasillo que debes cruzar una y otra vez con un aumento de tensión casi palpable. Con mujeres fantasmas, bebés sacados de una película de David Lynch, un acertijo críptico y gráficos muy realistas, PT no tardó en volverse muy popular en internet. No fue hasta que un usuario de YouTube logró resolver el misterio del juego que se reveló el proyecto como una colaboración entre Hideo Kojima y Guillermo del Toro, y luego Konami decidió cancelar el proyecto dándonos una razón más para odiarlos. Ahora hablaremos de jumpscares. Esta técnica, que inició con las primeras películas de monstruos y pasó a ser explotada con el género slasher, parece haber seguido una evolución similar en los videojuegos. Últimamente hemos visto muchos títulos que hacen tanto uso de esta técnica que podrían llamarse simuladores de sustos. Sin embargo, no podemos negar su impacto en el medio. Son juegos como SCP Containment, Spooky's House of Jumpscares y Five Nights at Freddy's del 1 hasta el 50. Pero si tu juego va a estar plagado con este tipo de sustos, ¿por qué no tener una historia inmersa y divertida? Until Dawn es considerado un drama de horror interactivo. Aquí controlas a muchos protagonistas y muchas de tus decisiones tendrán algún tipo de impacto en la narrativa. Es uno de esos títulos como Heavy Rain que cuenta con múltiples finales y tus personajes pueden morir en cualquier momento. La trama sigue territorios familiares para fans del cine de horror, pero mezclando elementos de diferentes historias, desde fantasmas y criaturas del bosque hasta psicópatas asesinos. Por su naturaleza parecida a una película, es muy recomendable disfrutarlo entre varias personas. Uno de los elementos más importantes del horror en los juegos es la sensación de vulnerabilidad, por lo que parece contraproducente poner todo un arsenal de armas a tu disposición. Estos tiradores en primera persona se las arreglan para dar miedo a pesar de tener un personaje con los medios suficientes para defenderse. Son juegos como Doom 3 o Fear 1 y 2. Half-Life 2 tiene su segmento de horror en Ravenholm, o incluso el primer BioShock, que tiene suficientes momentos tétricos como para su propia lista. Pero nada se compara a la desesperanza que causa una siniestra estación espacial y una inteligencia artificial asesina en nuestro octavo lugar, System Shock 2. Este precursor espiritual de BioShock te da el control de un protagonista con amnesia, quien es el único sobreviviente de un brote viral que ha causado mutaciones en los tripulantes de la nave. El juego cuenta con muchos elementos de acción RPG, pero la frialdad del ambiente y el constante acoso de la inteligencia artificial Shodan te mantendrán tenso hasta que veas los créditos del final. Existe toda una rama de juegos de horror que logra encontrar un balance con elementos de acción en tercera persona y la sensación de vulnerabilidad, ya sea limitando tus recursos o el movimiento de tu personaje, o ambos. Juegos como Cold Fear y Dino Crisis, o The Suffering y The Evil Within. Alan Wake merece una mención por ser un thriller de horror, aunque predominan sus elementos de acción-aventura. Y nuestro séptimo lugar, Dead Space. Volvemos a la ambientación espacial junto a Isaac Clarke, un ingeniero con la misión de rescatar una nave minera. Como suele pasar en estas ocasiones, la nave aparentemente abandonada está llena de criaturas grotescas con la capacidad de eliminarte de maneras muy vistosas. Durante tu exploración descubrirás que la causa principal del problema está vinculada a un culto religioso y un virus alienígena salido de control. El título juega con tus expectativas y muchas veces coloca los usos donde menos los esperas. Además, te será más productivo apuntar a las extremidades de los monstruos en lugar de la cabeza para detener su movimiento. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar los clásicos juegos de aventura point and click. Experiencias que dependen fuertemente de su exploración por medio de acertijos y un mayor enfoque en su narrativa. Esto último abrió la puerta para historias de horror más detalladas, con elementos visuales abstractos y cargadas de subtexto.
Juegos como la serie de Clock Tower, Darkseid con sus imágenes grotescas, I Have No Mouth and I Must Scream es un claro ejemplo de una trama incómoda y perturbadora, e incluso entradas más recientes como The Cat Lady, las alucinaciones en Frambow y los ambientes de ciencia ficción en Stasis. Pero creemos que el mejor representante de esta categoría es Sanitarium. Luego de un accidente automovilístico, Max despierta en un extraño sanatorio, pero pronto es transportado a diversas locaciones surreales, como un pueblo habitado con niños deformes, un tétrico circo rodeado por un mar interminable y una colmena alienígena controlada por parásitos robot, para nombrar unas cuantas. Cada capítulo es muy diferente al anterior y parte de la atmósfera del juego viene de su excelente diseño de niveles, presentado a través de una vista isométrica. Si no te atrapan sus elementos visuales, su intrigante trama probablemente lo hará. Es el turno de hablar sobre títulos cuyas mecánicas giran en torno a huir de uno o varios depredadores. ¿Qué mejor forma de experimentar vulnerabilidad que tratar de escapar de alguien o algo sin tener los medios para defenderte? Solo escondiéndote en rincones oscuros y esperar a que el perseguidor se canse de buscar y continúe su camino. Todo esto para que puedas seguir tratando de avanzar en una estructura de tipo laberinto. Juegos como Penumbra, en especial Black Plague, Outlast, con su ambientación de hospital psiquiátrico, Alien Isolation nos da una idea de cómo sería enfrentarse un xenomorfo, Soma con monstruos inspirados en la ciencia ficción, y nuestro número 5, Amnesia: The Dark Descent. Siendo el título que popularizó este subgénero de juegos de horror, Amnesia te coloca en un misterioso castillo que debes explorar a cambio de conocer el posible pasado del protagonista. Todo esto mientras te persiguen extraños seres grotescos. Al no tener ningún tipo de arma, tu mejor apuesta es correr y buscar escondite fuera de la vista de cualquier criatura. El juego además cuenta con una mecánica de sanidad que te obliga a evitar la oscuridad si no quieres tener alucinaciones y llamar la atención de monstruos cercanos. Es una de las experiencias más tensas en los videojuegos. Dejamos atrás las mecánicas y nos enfocamos en temáticas específicas. Una de las mayores influencias para el horror en la literatura fue el autor H.P. Lovecraft, con historias sobre conocimiento prohibido, religión y seres cósmicos fuera de la comprensión humana, llevando a muchos de sus personajes a la demencia. Estos elementos han encontrado un hogar en el medio de los videojuegos, generando títulos basados en su obra como la serie de Call of Cthulhu, desde Prisoner of Ice hasta Dark Corners of the Earth, sin mencionar que Alone in the Dark se supone es el primero de esta serie. Sherlock Holmes: The Awakened trata sobre la mitología de Lovecraft, al igual que la segunda mitad de Bloodborne. Sin embargo, no hay mejor representación del horror cósmico en un juego que Eternal Darkness. Dividido en varios capítulos representados en el tomo de la oscuridad eterna y dándote el control de múltiples protagonistas a lo largo de varias generaciones, el juego presenta el descenso a la insanidad mental de cada personaje a medida adquieren conocimientos sobre la resurrección de seres antiguos que devorarán el universo. Este título es famoso por su innovadora mecánica de sanidad que al disminuir no solo afecta a los personajes, sino también al jugador, haciéndole creer que el televisor tiene fallas o que la consola borrará la memoria de sus archivos. La aparición de la siguiente serie es inevitable, por lo que decidimos dejarle una categoría completa. Resident Evil es tan importante para el género que no podemos imaginar el término juegos de horror sin pensar en zombies. Pero ¿cuál es el mejor? El primer juego hizo popular el género de horror no solo con sus horribles diálogos, sino más bien por su ambientación. El 2 y el 3 ocurren de forma simultánea y extendieron sus límites, ahora permitiendo explorar la ciudad de Raccoon City. El cuarto juego cambió la fórmula con un enfoque en la acción y enemigos más inteligentes y peligrosos. Es definitivamente uno de los mejores juegos de toda la historia. Pero creemos que ninguno captura mejor la sensación del miedo que el remake de Resident Evil para el GameCube. Este título no es solo una mejora gráfica. Shinji Mikami volvió a hacer su juego de cero con más acertijos, monstruos y segmentos de la historia, creando la mejor encarnación de la mansión Spencer. Cada minucioso detalle de la mansión ha preservado su calidad, de forma que hasta la fecha el juego no parece haber envejecido. Además de aportar una sensación de inseguridad, la cámara fija añade un valor de cinematografía al juego, transmitiendo diferentes emociones, según la habitación en que te encuentres. Es uno de los juegos más atmosféricos que existe. Tal vez sea una cuestión cultural, pero las historias de horror japonés tienden a ser muy inquietantes para el público occidental. Su presentación es más sutil, con fuerte énfasis en el suspenso. Generalmente tratan sobre fantasmas o temas ritualistas y religiosos. Naturalmente, hay un mercado para videojuegos de este tipo, como Siren, Forbidden Siren y Siren Blood Curse.
Juegos de aventura como Night of the Sacrifice o la adaptación de la película Ju-On para el Wii. Los exorcismos de Japón feudal de Kwon y nuestro segundo lugar, Fatal Frame 2 Crimson Butterfly. En este título exploras un pueblo embrujado en busca de tu hermana. Tu única arma contra los espectros es una cámara con la capacidad de exorcizar espíritus y enviarlos al más allá. El juego cuenta con un sistema que promueve los sustos, ya que debes acercarte a los fantasmas para causarles daño de forma eficiente, arriesgándote a que te salten sin previo aviso, no solo dañando tu personaje, sino también tu tranquilidad mental. La primera posición está reservada para el horror psicológico por ser el más fascinante de los subgéneros. Los protagonistas poseen una psiquis anormal, generalmente combinando elementos del subconsciente con el consciente, lo que llama nuestra atención, ya que simpatizamos con los miedos de los personajes y sus conflictos internos. Títulos como la serie de Condemned, que trata de psicosis en masa, Pathologic, que logra transmitir conflictos internos con una narrativa visual, Deadly Premonition con sus temas de dualidad y personalidades múltiples, sin mencionar que está basado en la serie Twin Peaks. Varios de los títulos de aventura point and click ya mencionados también pertenecen a esta categoría, pero no existe un mayor exponente del horror psicológico que la segunda entrega de Silent Hill. Aquí sigues a James Sunderland, quien se encuentra en el pueblo titular buscando a su esposa muerta. El juego toca temas como la depresión y la autorreflexión e incluso cuestiones controversiales como la opresión masculina y la violencia sexual. La trama está plagada de símbolos abstractos y metáforas que todavía dan lugar a discusiones e interpretaciones. Es por esto que Silent Hill 2 no es solo una experiencia interactiva, también posee una parte reflexiva que se quedará contigo mucho después que dejes de jugar.